¿Qué tal, alumnos? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí. Entonces vamos a iniciar rápidamente el repaso de la sesión correspondiente a la semana número 14, que es ciclo celular, meiosis. ¿Ok? Entonces, en esta práctica, básicamente, ustedes van a conocer en qué consiste la meiosis, cuáles son sus diferencias con la mitosis, las diferentes etapas que lo forman, constituyen, ¿ok? Y de ahí en la parte práctica que van a realizar en esta semana, según no llevar este tema, es que ustedes simplemente van a visualizar en el microscopio, ¿ok? Las diferentes fases, ¿ok? Y van a tener que distinguirlas. Entonces, por la indicación que nos ha dado la coordinación, nosotros los docentes vamos a hacer el enfoque de esas láminas y ustedes simplemente van a visualizar, ¿ok? También para recordarles que esta semana tienen el último pasito, el pasito número 4, ¿ok? Entonces, que incluye, en teoría, debería incluir los temas de electroforesis, mitosis y meiosis, ¿ok? Entonces, ¿alguien tiene alguna consulta específica o en particular con respecto a ese tema? No lo han llevado todavía, me imagino. Ya lo llevaron. Ok. Entonces vamos a dar un repaso de lo que es la parte teórica, que es rápida en sí. Ok, esta práctica es la última, ok chicos, es bien sencilla. Entonces, si entendieron lo que es mitosis, no van a tener muchos problemas con este tema. Bien, entonces una reflexión de esta experiencia que van a realizar esta semana se relaciona con algunas comparaciones o particularidades de la meiosis. Entonces, ¿en qué proceso origina la reproducción sexual? Vendría a ser básicamente lo que es la formación de gametos. ¿Ok? Los gametos que tienen que tener una carga genética reducida, ¿ok? La mitad. Y eso se va a dar gracias a la mitosis. ¿Por qué? Porque las células, en sí, una célula somática normal, como hemos visto en el caso de la mitosis, si tiene un 2N, entonces las células hijas que van a producir también van a tener 2N, ¿ok? Y van a ser dos células hijas las que se van a generar. Mientras que en el caso de la meiosis, a partir de una célula 2N, se van a generar cuatro células que van a tener una carga genética de N, ¿ok? Entonces, ahí la meiosis o la formación de gametos vendría a ser ese proceso. Y esa formación de gametos se da a través de la meiosis. ¿Cuáles son las características de la meiosis más importantes? La principal, que básicamente va a haber una reducción del material genético a la mitad, ¿ok? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de ahí, dime, Melissa. Sí, no, sería la formación de gametos en la pregunta, ¿ok? A través de la meiosis. Y en la 2 ya básicamente serían las características de la meiosis, en la cual se va a dar una reducción del material genético y, por ejemplo, también otra podría ser de una célula diploide se generan cuatro células haploides. Y de ahí, ¿por qué es tan importante el proceso de la meiosis? Porque básicamente me va a permitir reducir esa carga genética. Porque nosotros, en Profesor, realidad, dime, en la dime, pregunta de qué Melissa. proceso origina la reproducción sexual sería meiosis. Ajá. Ahí. O Gracias, profesor. básicamente la generación de gametos o la gametogénesis, ¿no? La gametogénesis.
Exacto. Ahí. ¿Ok? Gracias, profesor. Pues con la gametogénesis se generan los gametos y luego a través de la fecundación, ¿ok? Se daría origen a cigoto que tendría de constituir material genético endocénico, ¿no? Ok, chicos, entonces básicamente serían puntos relevantes de, de que están relacionados con este tema de la meiosis. Entonces, aprender sobre la meiosis va a permitir entender la formación de las células sexuales, ¿ok? A través de la gametogénesis y su importancia en la variedad genética de los organismos eucariotas. ¿Ok? Esta también es una característica muy importante de la meiosis. O sea, aparte de reducir el material genético, también va a promover o generar la variabilidad genética que existe entre los diferentes organismos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una célula que hace mitosis, entonces la información genética que van a contener las dos células hijas va a ser la misma. Pero en el caso de los gametos que son producidos por la meiosis, va a ser diferente. ¿Ok? Entonces, el resultado del aprendizaje de esta sesión, que al final de la misma ustedes puedan identificar las fases de la meiosis, puedan reconocer la importancia de la meiosis en la variedad genética y finalmente investigar las consecuencias genéticas de la meiosis. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata la meiosis? Básicamente es un tipo de división celular, al igual que en el caso de la mitosis. Pero la principal diferencia es que la dotación cromosómica o la carga genética va a quedar reducida o dividida a la mitad. Entonces, si tenemos aquí una célula con una carga o dotación cromosómica de 2N, me va al final generar células con una N. ¿Ok? Otra característica importante de la meiosis es que ocurren las células germinales, los cuales van a estar localizados en los órganos reproductores. Y por consiguiente va a encargarse de la formación de las células sexuales o gametos. Entonces, como les mencioné, a partir de una célula diploide 2N, al final de la meiosis se va a generar 4 células haploides o N. Y eso por medio de dos tipos de divisiones que se da en la meiosis, ¿no? Lo que es la primera división meiótica o meiosis 1, donde a partir de una célula diploide se generan dos células haploides, y luego en la segunda división meiótica o meiosis 2, donde cada una de estas células básicamente va a generar dos células también haploides. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las etapas que van a caracterizar a la meiosis? Primero vamos a hablar de las etapas correspondientes a la meiosis 1 o reduccional. Entonces, aquí, igual que en el caso de la mitosis, va a tener una fase, una metafase, una anafase y una telofase. La diferencia es que aquí tiene que colocarle, o sea, si se refiere a la profase de la meiosis 1 o reduccional, tiene que agregarle un 1 en romano, para que especifique a qué etapa se refiere. Entonces, en la profase 1, la célula inicial en este ejemplo es diploide, o sea, básicamente tiene 4 cromosomas. Entonces, en el caso de la profase 1, ahí los cromosomas homólogos, ya luego de la duplicación que se hizo en la interfase, van a formar pares y van a intercambiar fragmentos. De esta manera, no sé, el entrecruzamiento o crossing over. ¿Ok? Entonces, una vez que hacen ese entrecruzamiento, de ahí entran a la metafase 1, donde los pares homólogos se sitúan en la metafase. ¿Ok? Entonces, de aquí nosotros estamos hablando de cromosomas homólogos que están alineándose y que posteriormente en la anafase 1 se van a separar a los extremos opuestos de la célula. ¿Ok? Entonces, es importante mencionar que las cromatías hermanas que están dentro de un cromosoma
tendrían que estar siempre juntas, ¿no? Y ya en la telofase, ahí será, o sea, ya estos cromosomas homólogos llegan a los extremos, ¿ok? De los polos, y de ahí comienza la eh, descondensación y reorganización, ¿no? En ese caso de las estructuras celulares. ¿Ok? Entonces, al final del resultado de la meiosis 1 reduccional, a partir de una célula lipoide voy a generar dos células haploides. ¿Ok? Hasta ahí todo claro, chicos. Claro, profesor, te comentó que de una célula al final se generan dos, ¿verdad? Haploides. Nada más, es lo Sí. importante. Ujú. Sí, Ok. en la meiosis 1, que es la reduccional. Entonces, de ahí nos vamos Profesor, sí, a... disculpe, yo tengo una Sí, dime. consulta. Con respecto a qué se refiere a condensación exactamente. Cuando dice Eh, ujú. que básicamente los cromosomas o el ADN se va a superenrollar entre sí y va a formar estas estructuras que observamos, que serían los cromosomas. Ok. O sea, básicamente sería el sobreenrollamiento del ADN, ¿no? Y ahí participan, por ejemplo, las proteínas conocidas como este, las histonas. ¿Ok? Ahí se Ok, enrolla completamente y forman esas estructuras. Y de ahí se va a dar el intercambio. Por eso que aquí también muchos alumnos se complican porque, a diferencia de la mitosis, la fase 1 está dividida de varias subetapas que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, en el caso de la fase 1 tenemos 5 subetapas. Tenemos el leptoteno, el cigoteno, el paquiteno, diploteno y diacinesis. Entonces, después de la diacinesis entraría lo que es la metafase 1. Ok, entonces a continuación vamos a ver algunos detalles de cada una de estas subetapas. En el caso del leptoteno, que sería el primero, ahí se daría la condensación de las cromátidas, ok, que están conformando los homólogos. Te va a dar una duplicación de centrómero y se va a iniciar la formación de luz. Ok, entonces aquí lo importante es que se va a observar que existe como tipo una disgregación de la envoltura nuclear, en este caso. Ok, y de ahí entraría lo que es el cigoteno, ¿no? Donde ya, o sea, aquí el núcleo básicamente se está disgregando, entonces se puede observar eh, una especie de rezagos, lo que fue el núcleo, pero ya en el cigoteno se va a dar el apareamiento o sinapsis de las cromátidas, ¿no? Y de esa manera dándose formación a los complejos sinaptonémicos. Ok, entonces, al momento que se hace apareamiento o sinapsis, vemos que se da la formación de lo que son los bivalentes o lo que serían los pares de homólogos duplicados. De ahí sigue el paquiteno, el cual es una de las subetapas muy importantes de la fase 1, porque aquí los cromosomas comienzan a condensarse mucho más y ya se puede observar así las tiritas, que serían los cromosomas, pero a diferencia de la mitosis, aquí se va a dar el intercambio cromosómico entre cromosomas homólogos, o llamado crossing over. Lo pueden observar así, de esta manera, este es un esquema, pero ¿en qué consiste en sí esta recombinación genética? Básicamente en un intercambio de información genética entre los cromosomas homólogos. Entonces, los cromosomas que nosotros damos no son o sea, completamente presentes a lo largo de la estructura, no simplemente ha habido puntos entre el cablón de cruzamiento y ha habido un intercambio de información genética. Y de esa manera se promueve lo que es la variabilidad.
Ok, hasta ahí una consulta, chicos. A ver, deme un minuto, por favor. Ok, hasta ahí alguna consulta, chicos. ¿Todo claro? Entonces, no se olviden que una de las subfases de la profase 1, que son muy importantes, es el paquiteno. Sí, dime, Elisa. Profesor, en cigoteno, ¿cuáles eran las características? En el caso cigoteno, se va a dar el apareamiento o sinapsis de las cromátidas. Ok, y de esa manera se va a dar la formación de los complejos sinaptonémicos. Entonces, a esa unión o apareamiento de las cromátidas se les va a llamar bivalentes, que serían par de homólogos duplicados. O sea, básicamente aquí lo que tienen que recordar, chicos, es que lo que se está, eh, o la unidad que uno está trabajando en la meiosis 1, serían los pares, son los cromosomas homólogos. Solo que cada cromosoma homólogo va a tener sus cromátidas. ¿Ok? Entonces, en el caso de la meiosis 1, lo que se están separando son los homólogos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este homólogo es homólogo de este otro. Entonces, en la anafase se van a ir a un lado de ese otro. Y aquí, por ejemplo, pueden observar que este fragmento es de un color diferente y ese también. Entonces, en esa región hubo lo que es un entrecruzamiento. ¿Ok? Entonces, aquí ya lo explican más al detalle. Esos complejos sinaptonémicos. Sí. O sea, no, en sí los complejos sinaptonémicos nos ayudan a formar los bivalentes. ¿Ok? O sea, básicamente las cromátidas se van a unir entre sí. ¿Ok? Y esa estructura serían los complejos sinaptonémicos.
pero todo se considera como bivalente. ¿Ok? Que serían los pares de homólogos que están duplicados. Profesor, en mitosis se llama, creo que cromátides hermanas, y en meiosis uno es par de homólogos. Claro, es que en ambos está presente esta terminología, porque tienes los cromosomas homólogos y cada cromosoma homólogo tiene su cromatida hermana. ¿Ok? Entonces, Ah, ya. básicamente, ujú. Es que mi profesor de teoría decía que en mitosis era llamado cromosomas hermanos, y creo que en meiosis tenía otra terminología. No me acuerdo cuál era. No, en el caso de mitosis también se le puede llamar cromátidas hermanas, porque o sea, es el cromosoma que se ha duplicado, ¿no? O sea, en este caso también se ha duplicado, pero o sea, la diferencia es que estás separando a los homólogos en un comienzo, ¿no? En la meiosis 1. ¿Ok? Por eso queda ahí, bueno, en el caso del paquitiano, como ya lo mencioné, se da la recombinación genética con Crossover. ¿Qué importancia biológica tiene este mecanismo? Nos va a permitir obtener lo que es la variabilidad genética, ¿no? De los diferentes individuos de una misma. De ahí, en el diploteno, los cromosomas homólogos van a empezar a separarse y debido a eso van a aparecer los quiasmas. Los quiasmas, que son estos puntos así como que estos nudos, ¿ok? Serían aquellos lugares en donde ha habido recombinación. Y por último, en la diacinesis, estos quiasmas que pueden estar aquí en el medio del cromosoma, se van a ir o se van a desplazar sobre los extremos. ¿Ok? Y del bivalente, ¿no? Y ahí hablamos del proceso llamado terminalización. ¿Ok? Y finalmente, en la diacinesis, los cromosomas se unen a las fibras de luz. Para dar lugar a qué cosa? A la metafase. ¿Ok? En esa metafase 1, ahí todos los cromosomas, en este caso homólogos, van a estar alineados en lo que es la región central o línea ecuatorial, algunos le dicen, de la célula. ¿Ok? Y mira que en la fase 1 se da la separación debido al acotamiento de las fibras del uso. Entonces, una vez que están yendo hacia un lado y hacia otro, y una vez que llegan a los polos, se da lugar a la fase 1. Entonces, ahí hay un descondensamiento, hay el núcleo nuevamente aparece, ¿ok? Y de ahí finalmente se da lo que es la diacinesis, ¿no? Que es básicamente En la la anafase se separación da del la citoplasma. separación en la anafase se da la separación de los cromosomas homólogos, ¿no? Así es. O sea, Gracias, cada profesor. juego de cromosoma homólogo se va hacia lados diferentes. Ok. Entonces, y de ahí el resultado va a ser la generación de dos células hijas. ¿Ok? En donde la carga o la dotación cromosómica se ha reducido a la mitad. ¿Ok? Entonces, ahí es donde termina la meiosis 1. Luego, y esa meiosis tiene el nombre de meiosis 1 o meiosis reduccional, por el hecho de que de una célula 2N vamos a generar dos células con una carga de N. De ahí sigue lo que es la meiosis 2, que también es llamada la ecuacional, en la cual cada una de las células que se generó en la meiosis 1, ¿ok? Van a generar dos células, ¿ok?
Sí, estas ¿qué carga tienen? ¿2N o N? Estas que están aquí en la fase 2. N, ¿no? Exacto, son los que salieron aquí previamente. Estas aquí, que tienen N y N. Entonces, cada una de ellas va a generar dos células hijas con también la misma carga genética, o sea, N. Pues lo que es ecuacional, ¿no? O sea, no hay ninguna reducción como en el primer caso. Entonces, aquí cada una de estas células entra aquí a fase 2. Aquí, cuando es meiosis 2, cada una de sus fases se la simboliza agregando un 2 en números romanos. Entonces, en el caso de la fase 2, serían en este caso las células iniciales, que son haploides producto de la meiosis 1, y se va a dar un condensamiento de los cromosomas. De ahí en la metafase 2, los cromosomas se van a alinear en la etapa metafásica, y en la fase 2, aquí las cromátidas hermanas son las que se van a separar. Es muy diferente en el caso de la meiosis 2, en el cual quienes se separaban eran los cromosomas homólogos. Aquí no, aquí las cromátidas hermanas son las que van a ser separadas a los extremos opuestos de la célula. Y ahí, finalmente, en la fase 2, se da el condensamiento de los cromosomas, nuevamente la aparición del núcleo, y ahí cada uno de estos 4 gametos bien formados tendrían la carga genética de N. Y listo. Ok, entonces ahí en el microscopio, básicamente este sería la visualización de este tipo de meiosis. Y en ese caso es más fácil poder distinguirlo porque van a ser dos células juntas, las que van a estar experimentando todas las fases. Aquí el condensamiento en la fase 2, en la metafase se van a alinear, ¿ok? A la parte media de la célula, y en la fase 2 se van a separar, en este caso las cromátidas hermanas, y en la fase 2 será nuevamente el condensamiento y aparición del núcleo, y de ahí finalmente entra lo que es la diésíntesis. ¿Ok? Y aquí se generan 4 células. A cada una de estas te genera 2. Y como eran 2 células haploides producto de la meiosis 1, sería 4 en total. ¿Ok? En la metafase 2, como que están en el plano ecuatorial, pero en forma vertical, ¿no? No, es que ese depende de la posición de las células, ¿no? De las células hijas de la meiosis 1. Pero en ¿Ok? metafase 2 tiene que ser como una sola línea. Claro, pero este es para una célula hija y este es para una célula hija. ¿Ok? Ay. Ujú. Y listo, chicos. Esto básicamente sería la parte teórica de esta práctica. Ok, entonces lo importante es que ustedes conozcan las características de cada una de estas fases, lo cual es fácil porque se asemeja bastante a lo que vieron en la práctica de mitosis, ¿no? Entonces, Profesor, a ver, en el final, bueno, al final del laboratorio imagino que pondrán así imágenes, o sea, en el microscopio, ¿no? Para que nosotros identifiquemos qué meiosis es. En caso, la meiosis 1 se parece a la mitosis 1, creo que ahí especificarían qué tipo de muestra es, ¿no? Si por ejemplo dice es una muestra, no, es una muestra ah, de semen, puede ser, ahí lo van a especificar, ¿no? Porque meiosis 1 se parece un poco a meiosis, digo, mitosis. Entonces ahí creo sí, que especificarían qué muestra es, ¿no? Tipo, qué tipo de muestra es. para el examen final. Sí, porque meiosis 1 y mitosis se parecen un poco. No, pero ahí cuando lo visualicen en el laboratorio se van a dar cuenta porque en el caso de la mitosis, ¿a cuánto fue su aumento total? Mitosis es 400, 400. X, no se X. olviden. Ajá, En caso X. de la meiosis, los enfoques van a ser a 1000X. 1000. Ok. Ahí lo van a decir o nosotros tenemos que ver en el objetivo. Lo pueden El ver en el objetivo, objetivo, imagino. pero también, o sea, van a ver de que, o sea, si tienen una lámina de mitosis y tienen una otra lámina de meiosis,
a ambas la colocan a 40, la de meiosis la van a ver muy pequeña. ¿Ok? Entonces, ahí por el tamaño pueden descartar. Profesor, Ay, y en el pasito que se viene, ¿qué preguntas probables pueden ser para este tema? sí, ahí me dijeron que venía meiosis en el pasito en este pasito, pero no sé qué preguntas te darían. Eso depende de sus docentes. O sea, les pueden poner, yo lo que he visto, algunos docentes colocan las fotos. O sea, te buscan otras fotos de metafase 2, o inclusive ¿Como los de dibujos o como los microscopios? fotos, de enfoques Ah, ya. de microscopio. Y ahí les pueden preguntar, sí, he visto varios que hacen eso, o sea, te preguntan qué fase es, ¿no? En mi caso, yo, por ejemplo, los pasitos que tenía el día de hoy, he preguntado, por ejemplo, en dónde será la terminalización, dónde será la recombinación, o cuál fue la muestra que se ha utilizado para observar estas láminas, que sea maíz. Entonces, cosas así puntuales, ¿no? Inclusive en algunos grupos he pedido que hagan un esquema en el caso de la mitosis, tipo lo que han hecho la semana pasada en el informe. Entonces, las preguntas son evidentes, la verdad, en el caso de la mitosis y meiosis, porque son simplemente etapas que ustedes tienen que diferenciar. Profesor, en el caso, bueno, claro, la semana pasada tuvimos el informe. ¿Usted califica el dibujo o más que todo califica que nosotros reconozcamos lo que veamos en el microscopio? Ah, claro, ahí hay un pequeño detalle porque la rúbrica, o sea, la rúbrica es No bien, especifica, o no sea, especifica si califica dibujo. exacto, es un poco ambigua porque la calificación está en la parte de los esquemas. Entonces, ahí vale, eso vale 4 puntos, ¿ok? Ajá. Entonces, porque solamente con que ustedes lleven su cebolla y tengan la 10 raíz, ya tienen 6 puntos. De ahí con que ustedes eh, tengan la carátula, creo, y tengan todas las informaciones relacionadas, vale 4 puntos. Ahí llevan 10. De ahí en los esquemas, y o sea, ahí hay 4 puntos. Y de que observen toda la fase de la mitosis son otros 4 puntos. Y de No se ahí las califica informaciones dibujo. No, no, en los o no sé. esquemas. Entonces sí En se la parte de los califica, o esquemas. sea, cómo dibujas. Claro, pero vale 4 puntos eso. Pero hay más, creo, esquemas, como nombras también. Ahí entra todo, Claro, creo. este vale 2 puntos. Eh, o sea, si dan los nombres de la muestra, el nombre científico, la meta total. Entonces, ahí es Ya. diferente, ¿no? Pero claro, ahí cada docente puede hacer una interpretación diferente de la rúbrica, ¿no? Entonces, en mi caso, yo me estoy apegando bastante a lo que indican en la rúbrica. O sea, si la persona trajo su cebolla, se ganó sus 6 puntos. De ahí si logra identificar, o sea, si logra identificar todas las fases, eso les da 4 puntos. Por Ahora, si ejemplo, lo dibujan, en esquemas realizados dice, elabora sus dibujos científicos usando colores, nomínalos. Ya, ujú, nominar los esquemas sí está bien. Bueno, yo le dije a mi profesora y sí me dijo que estaba bien lo que hacía. ujú, Pero o sea, ahí me refiero que ahí está todo, pues, ¿no? Ahí dice 4 puntos vale nominar esquemas, usar fondo, el círculo, todo eso, ¿no? No ujú. sé, una partecita chiquita equivaldrá al dibujo, ¿no? Tipo, ¿cómo dibujas? Claro, y yo lo saco de la parte, o sea, el de los esquemas, ahí yo descuento, ¿no? Si implementan colocar así uno que otro, ahí puedo descontar puntos, ¿no? O sea, Ay, es un poco criterio del docente más que nada, ¿no? sí, sí. Dime, mire ya, Pero, disculpe, saliendo un poquito del tema. Todos creo que estamos como que un poco nerviosos por el último pasito. Usted como docente, ¿qué preguntas cree que vendrían en el pasito de electroforesis? qué cosa. Usted está en mi grupo, creo, me suena su apellido. Oh, profesor. No, o sea, o sea, en mi caso, electroforesis,
o sea, es indispensable que sepan, por ejemplo, cuáles son los factores que pueden afectar la migración, por ejemplo, en un gel de agarose o en un gel de electroforesis en sí, ¿no? Entonces, uy, se escucha bulla. Ya, ok. Entonces, por ejemplo, varios factores, ¿se acuerdan? Como por ejemplo la concentración de agarose, lo que es el tipo de buffer de corrida, la conformación del ADN, el voltaje. O sea, esas cosas sí es importante que sepan. De ahí lo otro es, por ejemplo, cuál es o qué función tiene el buffer de carga, el buffer de corrida, o qué diferencias entre un gel de agarose, un gel de poliacrilamida. Por ejemplo, hoy que he preguntado a los chicos aquí en Villa, mm, o sea, yo lo que me he dado cuenta es que se confunden, o sea, me han dicho que han estudiado y, o sea, debo asumir que es cierto, pero muchos se han confundido bastante, han fallado una gran cantidad de las preguntas de electroforesis, porque se confunden en el caso ¿cómo se llama? En el caso del buffer, se confunden, o sea, piensan el buffer de corrida es el buffer de carga y viceversa, ¿no? Entonces, eso sí les digo que repasen bastante, ¿no? Y tengan cuidado porque también he visto, o sea, por ejemplo, en la pregunta de mitosis, pregunté cuál es la coloración que se usó, que sí se acuerdan, ¿no? La coloración que se usó en... La orfeína acetoclorhídrica. Ajá. Exacto. Pero usted dijo, Pero, por profesor, ejemplo, una cosa, ¿era acética o...? ocina acetoclorhídrica. Aceto O sea, depende. en el guía Ajá, dice, aceto. aceto. Ujú. Ajá. Claro, por En ejemplo, meiosis también hay pregunté colorante. eso. No especifica la guía, pero si no me equivoco es la hematocianina, ¿ok? ¿Cómo? Hematocianina. Hematocianina, ajá. No, pero por Por ejemplo, eso, en un grupo pregunté, por ejemplo, el colorante que usaron para la mitosis y pues me pusieron Cybergreen. O sea, tengan cuidado de no confundirse, porque sé que también muchos de ustedes están un poco presionados, ¿no? Por la nota. Entonces, intenten manejar un poco los nervios, chicos, porque eso también los puede traicionar durante el examen. profesor, y diferencias entre el gel de agarose y el poliacramida, creo que es porque o sea, no se usó el poliacramida porque era más tóxico. O sea, eso sería una característica, ¿no? Y también porque tiene mayor poder de resolución. Claro. No, y también tengan cuidado, porque el que es tóxico es la quilamida, y el agua no es tóxico, ¿ok? Entonces, cuando ustedes dicen cuando dicen la gaseosa es menos tóxica, como que queda ahí ambiguo, ¿no? O sea, coloquen Entonces, simplemente que la quilamida, ¿qué podría hacer en caso del poliacramida? Características que, del que poliacramida. la, no, que la quilamida es tóxico, pues. Es Nada más que es neurotóxico, si no me tóxico. equivoco. Ajá. O, o el hecho de la resolución, ¿no? Con la poliaquilamida no tiene mejor resolución que el de agarosa, o sino que la de agarosa generalmente entonces si sea de manera horizontal, mientras que la poliaquilamida es de manera vertical. Ah, claro, claro. La preparación del gel en el caso de agarosa es más fácil, en la de poliaquilamida es más complicada. O sea, esas ¿Cómo dijo? cositas, ajá, El o sea, poder de... de resolución. O sea, de poder discriminar bandas que se diferencien de muy poco tamaño, ¿no? De longitud. Ah, claro, claro. Mm. Y profesor, ¿y las dos etapas del fenolcloroformo era orgánica y acuosa? A dos fases, creo. Eh, Dos fases del fenolcloroformo. Uy, ya me está... Pero eso no entra en el pasito, ¿ah? Esa es la extracción, a mí sí me olvidó, extracción del ADN.
¿Que le el va a venir tema a es, ustedes? ahí va a venir de extracción al ADN para de toda esta meiosis. Ah, ¿no le va a venir el trofoesis? También, o sea, va a haber desde la semana 9 hasta la última, que es meiosis. Ah, ¿sí? Y mi profesora dijo que iba a venir semana 9, espérate, semana 9, 10, 11, 12 y 13, la última que es meiosis. ¿Para el pasito? Ajá, sí, por Sí, pasita. profesor. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama tu docente? Sí. Mi profesora se llama Verónica Lisa. ¿Ah, sí? O sea, que yo tenga entendido, son los 3 últimos temas nada más, ¿ah? No, sí, profesor, desde extracción y después hasta el último. Sí, hasta el último. Ah, bueno, ya. Bueno, ya será ya criterio del propio docente, ¿no? Claro, en el caso de extracción de Ujú. ADN, claro, en el fenócloroformo se forman ahí 2 fases, ¿no? Y ahí el Dos ADN fases, está ¿cuáles en son las el... fases? Orgánica y acuosa. Ajá, exacto. Y en la acuosa está Ah, el ADN. Y de ahí ustedes hacen la precipitación. Y esa es una gran diferencia, ¿no? Entre el método tradicional, ¿ok? Y el método del kit, ¿no? Porque en el método tradicional, ustedes ahí precipitan el ADN. O sea, tienen que utilizar etanol o tienen que utilizar ¿cómo se llama este otro? No dice medio el nombre. Eh, el convencional. claro, no. O sea, en el caso de convención, ustedes precipitan el ADN. El ADN está en un desobedante, lo pasan a otro tubo y de ahí le colocan etanol. Y el otro que no me acuerdo cómo se llama, El isopropanol, kit creo. comercial. No, Ah, no, ya. no, no. O sea, en el caso o sea, una gran diferencia entre el kit comercial y el método tradicional es que en el método del kit comercial el ADN se une a una columna, ¿no? Convencional es igual que tradicional. Sí, sí, sí. Ah, ya, ya. Y el kit que es el comercial, o sea, se va a pegar a una columna, ¿no? ¿Se Entonces, va, y ahí se va a ustedes pegar hacen un qué? lavado a una columna, Ah, ya, a no, una matriz sílica. Claro, que es lo que ustedes hicieron en la práctica. Pero en el caso del método convencional, no hay una columna. Entonces, ustedes tienen que precipitar el ADN. O sea, esa es una gran diferencia entre estos métodos. Profesor, ¿y podría especificar bueno, explicar sobre el buffer de carga en electroforesis, por favor? Ah, pues otro tema, señorita. ¿Cuándo es su práctica de ustedes? miércoles. Miércoles. Mm, ¿El buffer de carga, su función o qué me preguntaste? Sí, claro. Que le preguntaron va a hacer de carga Claro, el de buffer de carga electroforesis. es para darle densidad a las muestras, o sea, densidad al ADN para que cuando tú cargues al pocillo no se salga del mismo. Y lo segundo es que te permite monitorear la corrida electroforética. Esas serían las 2 principales funciones. En el caso del buffer de carga. El buffer de carga también hace la fluorescencia, ¿no? Y permite mejor una conductividad y guía la muestra al pocillo para que no se mezcle. Conductividad, ¿no? El buffer ¿Segura? de carga es el que guía la muestra al pocillo para que no se mezcle. No. O sea, simplemente el buffer de carga, o sea, no va a teñir el ADN. O sea, el buffer de carga simplemente, o sea, se va a mezclar con el ADN, pero para darle densidad nada más. O sea, no lo va a colorear. O sea, No, el no, el que hace colorante no eso va a es el tener. Cyber Green, ¿no? Exacto, el revelador, que está en la misma garosa. Entonces, las funciones del buffer de carga serían guiar a la muestra Ah, al pocillo. no la guía, no. O sea, simplemente, como le digo, le da densidad a la
a la muestra para que una vez ustedes lo coloquen en el pocillo, no se salga la muestra del pocillo. Por eso que la densidad. Y la segunda es que te va a permitir monitorear cómo está yendo la corriente electroforética por los colorantes que tiene. El azul de bromofenol y el silencianol, creo. Y el orange, no sé cuál. O sea, Mm, básicamente esas serían sus funciones. ¿qué más podría ver? Mm, no, pero está rendido. Ok. Hay A bastantes ver, buffers, ¿no? ¿Verdad? En son PCR dos. son 20 ciclos. Sí, 20 ciclos, pero, o sea, Y número de amplicones es 2 a la n menos 2 por n. Creo que así era. Aunque no me enseñaron eso, pero lo vi en otra clase. ¿no así? ¿Dos cómo? ¿Dos a la n? Eh, eh, amplicones era 2 a la n menos 2 por n, para saber el número de amplicones. Creo que era eso. Creo que se refiere a los ciclos, ¿no? Pero de los copias y los ciclos. Ujú. Cosa. Ah, Ahí es dos a la n, ¿no? Para Profesor, determinar el ¿cree número que de eso venga componentes. del parcial? ¿Cómo? ¿O no? Eso venga del parcial, los ejercicios creo, había uno de regla de tres simples en electroforesis. Sí, a veces viene. Ay, Es regla de tres simple nomás. O sea, les tienen que dar los sí, datos, ¿no? pero igual, el tiempo. ¿Cómo Pues es el problema de la regla de tres siempre? calcular lo que es cuánto agregas de volumen o de Ah, cantidad eso. de agarosa. A veces eso lo toman también. Ah, eso. Mm. Ujú. Pero todavía tienen tiempo para estudiar, jóvenes. No sé si Ah, sí, creen. sí. Pero papacito no creo que, no sé, o tal vez pongan. No, no creo. Estudien Sí, igual, ¿ah? y voy a Lo bueno estudiar es igual. que, o sea, lo que van a estudiar ahora les va a servir para la otra semana, que es el final también. Entonces, si pueden hacerlo, aprovechen. Ok, entonces, esta práctica es sencilla, como les digo. O sea, no va a haber, o sea, si dominan la mitosis, no va a haber mucha diferencia, con excepción de las fases de la luego fase uno, que ahí se pueden complicar un poquito. Entonces, yo les recomiendo que estudien qué caracteriza cada subetapa de esa fase. Más que nada, saber correctamente, escribir correctamente los nombres científicos, tanto de la muestra de cebolla, que es Allium cepa, y nunca se olviden de subrayar el nombre científico. En el caso de la muestra de meiosis, van a usar lo que se me quedó granos de polen de maíz, que sería sea maíz, el nombre científico. ¿Ok? Entonces, y eso, pues jóvenes. Si tienen alguna otra consulta sobre este tema, porque justo el miércoles va a haber repaso, creo que electroforesis, si no me equivoco. Entonces, intenten aprovechar, entrar en estos repasos, si tienen dudas. Yo lo que les recomiendo es que ya vayan estudiando de una vez para su examen final de teoría, ¿ok? En el que va a venir todo. Entonces, vayan estudiando, vayan repasando y aprovechen estos repasos para poder solucionar algunas dudas que tengan. Profesor, ¿y de ¿Ok, laboratorio chicos? de qué temas vienen? O sea, ¿desde qué semana? ¿En dónde? En el examen final de teoría, desde la semana uno. No, de laboratorio. Ah, desde fraccionamiento. Fraccionamiento celular. No me equivoco. Ok, listo, chicos. Entonces, si no hay otra consulta sobre la meiosis, eso sería todo. Puedo igual a las 7 la otra sesión que tengo también sobre meiosis. Entonces, si tienen alguna otra duda, pueden aprovechar. Igual yo creo que la otra semana los repasos que se van a programar
O sea, tanto para el examen final de laboratorio y como para el examen final de teoría, ya van a ser de todos los temas, ¿no? Entonces, ahí para que puedan refianzar más sus conocimientos. ¿Ok, chicos? Entonces, si no hay otra consulta, nos estamos viendo de aquí en un momento para los que van a entregar nuevamente. Si no, ya nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Entonces, estudien, no se confundan del buffer. ¿Ok? Porque yo estoy viendo que muchos se están confundiendo en eso. Y no confundan también de prácticas, ¿no? O sea, una cosa es teñir o utilizar como revelador de Cybergreen para el ADN, el electroforesis, y otra cosa es la tinción en mitosis o meiosis. Ok, chicos, entonces buena suerte en sus últimos exámenes. Ya el curso, las clases terminan ya esta semana y ya la otra semana y la siguiente son los exámenes finales. Entonces, nos estamos viendo en otra oportunidad. Hasta luego. Está bien, profesor, muchas gracias. Ok, hasta luego.